Dígale a la persona que tiene a su lado: amada o amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Diga conmigo: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. Soldado, labrador o atleta, aquí está el texto que quiero depositar en ustedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Cuántos lo pueden todo en Cristo? ¿Quiénes pueden decir esa palabra? Diga conmigo. A ver, diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un texto como un texto lema de los creyentes. En medio de circunstancias difíciles, los creyentes sabemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces en realidad ese texto lo dicen los creyentes, pero no desde una verdad vivida, sino solo como una consigna evangélica. Y no estoy diciendo que no es válido mencionarlo, pero quiero llevarlo al contexto del por qué Pablo dice esa expresión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué él lo dice? Pablo comienza con estas palabras. Antes de decir esa palabra, él dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estaba solícito, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y de ahí es que Pablo entonces dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque él tiene un sinnúmero de experiencias. Oiga esto: cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque Pablo parte de una experiencia que él considera que nada lo hará cambiar de su fe, y que él parte de una experiencia que él no tiene problema si la situación está mala, si la situación está buena, si hay abundancia o hay poco, tiene o no tiene. Eso no va a condicionarlo a él para que él no ame a Dios. Y entonces por eso Pablo dice: yo todo lo puedo en Cristo. Pero en verdad a veces nosotros decimos: todo lo podemos en Cristo, pero en realidad a veces no hay evidencia cuando algo nos cambia en la vida. Porque he visto igual gente apartarse de Dios en medio de la abundancia, como he visto igual gente apartarse de Dios en medio de la escasez. Como igual he visto gente apartarse de Dios teniendo todas las oportunidades, como apartarse la gente de Dios porque no tiene oportunidades. Entonces, cuando Pablo dice yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque él tiene una experiencia real, vivida, que él nada lo va a apartar del Señor. Y las palabras que quiero dejar en el corazón de ustedes entre líneas son estas que él dice: bueno, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo está diciendo: bueno, Filipenses, bueno, al fin se acordaron que existe un Pablo que les predica, que les da la palabra. Al fin revivieron el cuidado de mí. Y ese al fin revivieron quiere decir que en algún momento los filipenses lo habían hecho con Pablo al tener cuidado de él, pero en otro momento se habían olvidado. Porque la palabra revivido es, bueno, como aquello que dice el papá al hijo: bueno, hijo, al fin te acordaste que tenés mamá, ¿verdad?
O como cuando la esposa le dice al esposo: bueno, ¿te acordaste que tengo esposa entonces? ¿Que tenés esposa? ¿Te acordaste de mí? ¿Te acordaste que tenías pastor? ¿Te acordaste que tenías líder? ¿Te acordaste de Pablo? Bueno, lo revivieron. ¿Y qué importancia entonces hay en la vida de aquellos que dicen todo lo puedo en Cristo? Si verdaderamente todo lo podemos en Cristo, tendríamos que comenzar reviviendo las cosas que descuidamos con Dios y con los hombres. Porque ese es el contexto de lo escrito. Y otra palabra que Pablo menciona aquí, entre ellas está: les faltaba oportunidad. A veces en realidad nos falta esa oportunidad para poder revivir el cuidado de la gente. O sea, en realidad no tenía, no podía, estaba en una circunstancia difícil, no tuve la oportunidad de hacerlo. Pero que cuando tenemos la oportunidad, y todos tenemos algún momento de oportunidad, o porque estamos bien económicamente, o porque estamos en el lugar adecuado, o porque es el tiempo para hacerlo, pero debemos de mezclar las dos cosas: revivir el cuidado de, y saber si esa es la oportunidad que tenemos. Porque de verdad hay oportunidades que no vas a poderlas tener, tal vez con las personas que estás cerca. ¿Cuántos de nosotros nos vamos con una molestia muy grande cuando tuvimos la oportunidad de ayudar a alguien y no lo hicimos? Entonces es importante eso. Y Pablo dice, y yo quiero que me entiendan, dice Pablo, yo no lo digo porque me esté muriendo de hambre, yo no lo digo porque tenga escasez. O sea, yo no lo digo porque estoy en escasez, yo no estoy hablando porque yo tenga escasez. Y eso tiene que ser bien claro, ¿verdad? A veces nosotros podemos malinterpretar cuando escuchamos una palabra, bueno, condicionarla, que es que alguien está necesitando. Pero en realidad Pablo dice, tengo necesidad, pero yo no lo estoy diciendo porque tenga escasez, esa no es mi condición. Y él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si alguien como el nivel de Pablo dice esas palabras, bueno, es porque él tenía una experiencia vivida. Contentarse uno, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuántos de los que estamos aquí de verdad seremos capaces de contentarnos cualquiera sea nuestra situación? Tendríamos que revisar qué nivel de contentamiento tenemos con las cosas que tenemos o con aquellas que no tenemos, con las cosas que logramos y con las cosas que no logramos. Porque a veces vivir una vida de inconformidad con uno nos puede llevar hasta a blasfemar contra Dios. Y no digo vivir conformista sin hacer nada, pero estoy hablando que la vida nunca está completa. ¿Cuántos saben eso? A ver, ¿cuántos de verdad saben que la vida nunca está completa? Bienvenido a las grandes ligas donde los humanos viven, porque en realidad vivimos en el mundo donde la vida nunca está completa, ¿verdad? Por eso Pablo dijo, va a llegar el momento que nuestra vida se va a completar hasta que estemos en Cristo, porque aquí tenemos que aprender a vivir con problemas que tal vez nunca los resolvamos, pero por lo menos vivimos con la esperanza que Dios lo hará. Y usted dirá, hoy me predicó el pastor que ya la fe se me quitó, pero estoy tratando de ubicarlo en la realidad humana, en la realidad humana, porque Pablo lo dice, he aprendido, dice, a contentarme, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y dice, esta otra palabra dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y no es que tener abundancia es falta de humildad, pero aquí la palabra sé vivir humildemente es decir, sé vivir no teniendo nada. Sé vivir no teniendo nada. Y como si tengo abundancia tampoco me va a hacer cambiar.
Pero qué problema que a la gente lo cambie la abundancia, y qué problema que a la gente lo cambie la crisis o la necesidad, lo cambie con Dios, lo cambie en el servicio, lo cambie en todo. Entonces Pablo dice: yo no tengo problema, yo he aprendido a estar en todo. Y dice estas palabras, dice Pablo, son clave: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Si alguien cuando era niño tuvo la experiencia de que le dijeran: bebete un vasito de agua, hijito, y te acostás boca abajo, pues sabrá lo que significa eso para alguien. Y usted dirá: no me lo imagino, creí que no existía. Pero si alguien sabe qué cosa es eso, sabrá entender momentos que otros puedan vivir. Si alguien no sabe, bendito Dios, no te tocó. Si alguien no ha aprendido por esas experiencias como las que Pablo dice, pues bendito Dios. Pero qué tal si le tocara vivirlo, se apartaría del Señor. Dice: así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y de allí Pablo dice la palabra clave de los evangélicos: todo, dice, todo lo puedo en ¿quién? Esa palabra que los evangélicos repetimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no vale si no estamos enseñados en todo. Si no estamos enseñados en todo, le pregunto: ¿cómo se define la vida de un soldado? ¿Porque duerme en buena cama o porque le toque hacer, como le llaman, posta toda la noche? ¿Por dormir con las botas puestas? ¿Por dormir con ropa mojada? ¿O cuando le preguntan a los soldados: ¿tiene hambre? No. ¿Está con frío? No. Porque los soldados tienen que aprender a decir todo lo contrario a lo que viven, repetido. ¿Está con miedo? ¿Cómo es la vida de un soldado? ¿O usted cree que un atleta, en ese contexto, un atleta tiene que estar enseñado en todo? Un soldado tiene que estar enseñado en todo. Un sembrador de la tierra tiene que estar enseñado en todo, bajo todo momento, bajo toda circunstancia, bajo todo obstáculo. ¿Qué hace fuerte? Le pregunto, ¿qué hace fuerte la vida de una persona? ¿Las cosas fáciles o los obstáculos? Un atleta, ¿qué es lo que lo hace fuerte? ¿Caso que son de poroplás las cosas que le ponen a cargar? ¿Caso que es un simulador de correr? Un simulador. ¿Caso que es monte de mentira el que cortan los agricultores? ¿Caso que caminan con paraguas? A ver, si usted entiende lo que Pablo está diciendo, es este mismo Pablo que dice: yo estoy enseñado en todo. Y la palabra clave de él es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa si tengo abundancia, si tengo escasez, si está difícil la situación, yo todo lo puedo en Cristo. El mismo Pablo que dice: yo estoy enseñado por todo, es el mismo Pablo que más tarde le escribe a Timoteo y le dice: un labrador, tómalo como ejemplo, porque para recibir los frutos debe trabajar primero. Y un buen soldado no se enreda en los negocios de la vida para agradar al que lo llamó. Y un atleta no va a ser coronado si no lucha legítimamente. Es el mismo que escribe
la carta a los filipenses y les dice: gracias a Dios revivieron el cuidado de mí. No estoy buscando que me regalen porque esté en necesidad, pero yo quiero que sepan que yo, Pablo, yo estoy enseñado en todo. Ese era Pablo. Pero Andrés, de Visión Ahora, Juan, de Visión Ahora, Esteban, de Visión Ahora, los Pablos de Visión Ahora, estaremos enseñados en todo. O nos apartaremos, o diremos: todo lo puedo en Cristo. Y se aparta solo con que el sol caliente. Llámele sol caliente a cualquier circunstancia que se le ponga caliente. O llámele un aguacero a cualquier circunstancia que esté viviendo. O llámele escasez a la circunstancia que mañana puede pasar económica por causa del trabajo, por causa de la circunstancia. ¿Sabían ustedes que hay gente que se ausentó de la iglesia hace casi un año atrás y nunca regresó más a la iglesia? La pregunta es: ¿con qué estaban pegados la gente? ¿Y de quién estaban pegados? ¿De quién estaban dependiendo? ¿Sabe de qué dependía la gente que ya nunca jamás regresó a la iglesia? Dependían de estarlo atizando como un juego con leña mojada. Dependían como aquel que se está... ¿Alguien ha cocinado alguna vez con leña mojada? Como la que cocinó Roger y yendo a Puerto Cabeza, que gastó como 3 galones de diésel para poder cocinar. No es mentira, aquí está Ulber que iba como 3 galones de diésel para poder cocinar, porque le echaba el diésel y se apagaba. Hay gente que su vida la ha vivido, que hay que estarle echando diésel todos los días para que haga una llama y después solo queda humo. Pero yo sé que aquí hay gente que esa palabra no es solo una consigna. Yo sé que esa palabra la vive, que ninguna cosa de este mundo, y que todo lo que tú haces, tu fortaleza es Cristo. No te apartas de Él y Él nunca se va a apartar de ti. Y Él va a estar contigo en todo momento, en toda circunstancia. Y puedes gritarlo: todo lo puedo en Cristo. Si estás enseñado bajo cualquier circunstancia, o sea, si tú sientes que ni que mañana hubiera una persecución, que te dijeran: ¿crees en Dios? Y si crees en Dios te dejo vivir, y si no te llamabas. Que usted pueda estar al nivel de que ni una persecución a ese nivel a usted lo apartaría. ¿Cuánto más con una simple mala mirada que alguien le haga? Aquellos que entienden su apego a Dios, no existe ninguna cosa que los aparte del Señor. ¿Cuántos pueden decir con una vivencia real: todo lo puedo en Cristo? ¿Se lo cree? A ver, diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo en Cristo es todo. Ese todo lo puedo en Cristo es todo. Todo problema en la familia, todo problema económico, toda enfermedad, toda crisis, cual sea, toda circunstancia, todo es todo. Todo. Y Pablo dijo en una ocasión: ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni gobernadores de las tinieblas, ni ninguna cosa creada a mí me puede apartar del Señor. Si alguien puede tener ese nivel de decir: nada me puede apartar, nada, nada, nada. Las convicciones de un creyente, ¿sabe cómo se miden las convicciones de un creyente que tiene fe apegada al Señor?
se miden por el nivel de permanencia en lo que hace y lo que cree. Dije, ¿cómo se mide la fidelidad de los creyentes que creen en Dios? Por su nivel de permanencia en lo que hace y en lo que cree. Si usted sigue permaneciendo a costa de cualquier sacrificio, eso significa que sus convicciones en la fe que usted tiene en Dios no lo hace cambiar ninguna cosa. Y ese texto que usted se lo sabe de memoria, porque Filipenses 4:13 es un texto mundial. Pero yo le aseguro que de verdad no todo mundo está enseñado para todas las circunstancias. Y no todo mundo está preparado para todos los momentos. Y no todo mundo permanece amando y sirviendo a Dios bajo todo momento. Solo los verdaderos soldados, solo los verdaderos atletas, solo los verdaderos sembradores permanecen haciendo las cosas para el Señor sin interrupción de ninguna cosa.